Les invito, hermanos, a que leamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. Y dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Leímos este breve pasaje para introducirnos al tema, al mensaje, porque es posiblemente el más clásico entre todos los que leemos en el memorial de la Cena del Señor. Aquí San Pablo declara lo que el Señor mismo le enseñó a él, y es así como sucedió aquella noche. Nos relatan así los evangelios, en el aposento alto donde él comió la Pascua con sus discípulos. Pablo, ustedes saben, no estaba presente porque por entonces él no era discípulo y menos uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Después él recibió la enseñanza directamente del Señor en revelación. Eso es lo que dice aquí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Con esta enseñanza nosotros resumidamente podemos mostrar por qué hacemos este memorial, esta recordación, y está fundamentada en que lo hacemos por mandato mismo del Señor Jesucristo. Él fue quien dijo, por ejemplo, tenemos en Lucas 22, 19, dice: hagan esto en memoria de mí. Y también aquí en este pasaje, en el versículo 24, que acabamos de leer, dice en la última parte del versículo: haced esto en memoria de mí. El Señor entonces es el que nos mandó esta práctica. Nosotros le llamamos, la iglesia acostumbra a llamarla una ordenanza. Es una ordenanza. Es así como el bautismo, un mandato del Señor, esta ceremonia, este ritual. Que tenemos que tratar de que no sea una ceremonia o un ritual nomás así, ¿verdad? Algo muy externo, vacío de contenido, y para eso necesitamos comprender lo que hacemos y entender sus implicancias. Eso es lo que vamos entonces seguidamente a exponer. Vamos a destacar algunas de las enseñanzas en cuanto al sentido y las implicancias de la Cena del Señor o la Santa Cena, considerando para eso algunos pasajes, además del que ya acabamos de leer. Por supuesto, no pretendemos tampoco agotar ni mucho menos el tema. El tema da para hablar largo, pero yo no quiero extenderme demasiado en una vez. Así que ahora vamos a hacer un poco breves para más o menos ajustarnos al tiempo que solemos usar en los mensajes. La Cena del Señor, primeramente, no es un recordatorio de la Pascua judía, entendiendo por esto la celebración que el Señor les mandó cuando ellos salieron de Egipto, y que también está entre lo que se llaman las fiestas solemnes del pueblo de Israel, según leemos en el libro del Levítico. No es. Sin embargo, hay algunos paralelos que
es importante considerar. ¿Por qué hago mención de esto? Porque todas las ceremonias del Antiguo Testamento que nosotros no celebramos ni debemos celebrar, aunque hay quienes creen que especialmente una corriente que cree que hay que celebrar todas estas cosas, las fiestas, y hace los viernes, hace el encendido de las velas y qué sé yo, un montón de cosas, las lunas nuevas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios que es sombra. Era sombra de la realidad que ya se cumplió en Cristo. Nosotros no estamos mandados a celebrar la Pascua. Sin embargo, como sombra, tiene ejemplos o prefiguraciones de lo que nosotros tenemos hoy, que es el sacrificio cumplido ya de Cristo una sola vez para siempre. Y eso es lo que recordamos en la Cena del Señor. Entonces vamos a mirar algunas relaciones que existe también con la Pascua y con la fiesta de la expiación, el sacrificio por el pecado. En la Pascua sacrificaban un cordero y comían el pan sin levadura para hacer memoria de la salida del Éxodo, de la salida de la tierra de Egipto, en donde ellos estaban esclavos, y a eso le siguió la promulgación de la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí, en la cual se expresa la voluntad de Dios y sus mandamientos para la vida de los israelitas. Y también en la ley de Moisés se establecieron las ceremonias y los sacrificios por el pecado. Entre estas ceremonias, entonces, entre estas fiestas, estaba la Pascua, que su principal componente es el cordero que es sacrificado. Igual que en la expiación, eran corderos sacrificados. Ahora, todo eso también ya venía siendo practicado antes. Ya acostumbraban a sacrificar. Por ejemplo, Abel, ustedes recuerdan, mucho tiempo antes de que se promulgara la ley bajo Moisés, Abel se acercó con un cordero, ¿verdad? Y ese sacrificio, esa ofrenda le fue aceptada por el Señor, ¿sí? En la Pascua entonces sacrificaban un cordero. Durante la cena en el aposento alto, justamente lo que ellos estaban haciendo era celebrar la Pascua. Ustedes se acuerdan que dice en los evangelios que los discípulos se acercaron cuando estaba llegando el día de la fiesta y le preguntaron al Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Dónde quieres que preparemos? ¿En qué lugar quieres que preparemos para comer la Pascua? En Lucas capítulo 22, versículo 20, que es un pasaje que solemos leer en la cena, durante esa cena, al momento de tomar la copa, el Señor dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto. Tenemos que tener presente que pacto se le llamaba también a la alianza que hizo el Señor. Se podría decir también, aunque puede que alguno no esté conforme con el término, un contrato que el Señor hizo con su pueblo y les dijo: esto es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Esta es la ley que yo les doy y esto van a hacer ustedes, y por mi parte yo les voy a dar larga vida sobre la tierra,
y voy a hacer fructificar sus cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Les va a ir bien en la tierra que yo les doy. Bajo ese pacto nunca se les había prometido, no aparece en los textos del Antiguo Testamento, la promesa del cielo, por ejemplo, ¿sí? La promesa de una morada celestial, pero sí de una larga vida, ¿sí? Eso también encontramos cuando se repite el mandamiento de honrar a los padres en el Nuevo Testamento. Dice que este es el primer mandamiento con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que seas de larga vida sobre la tierra, le dice el Señor, ¿sí? A veces nosotros entendemos por eso que si vos le honras a tu padre y a tu madre, quiere decir que vos vas a llegar a ser viejo, viejito, viejita, ¿verdad? No es eso esencialmente el sentido, sino que era Israel el que iba a vivir largamente sobre esa tierra que el Señor le estaba dando, ¿sí? Bueno, no vamos a ahondar, a precisar mucho sobre eso, solamente estoy poniendo como ejemplo de que ese era el pacto con Moisés, y que incluía, aparte de los mandamientos para el orden social, para la convivencia entre ellos y la relación con Dios, incluía la parte ceremonial, ¿sí? Y la celebración de las fiestas. Y entonces incluía todo esto de sacrificar la Pascua, el Cordero de la Pascua, el Cordero de la Expiación y las ofrendas por el pecado, que casi siempre, dice, implicaba el sacrificio, el derramamiento de sangre, el sacrificio de un animal inocente. En la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículos 6 hasta el 13, se habla de este nuevo pacto. Yo no voy a leer ahora mismo todo ese pasaje, pero les menciono dónde está. Se habla de este nuevo pacto. Voy a ir citando algunos de los versículos. Si quieren ir ahí, está bien. De este nuevo pacto, y se cita al libro del profeta Jeremías. Jeremías en el capítulo 31 al 34. En Jeremías 31, en el versículo 31, ese versículo dice de esta manera, Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y el versículo 32 dice, no textualmente, ¿verdad? Pero dice por qué el nuevo pacto no sería como el pacto con Moisés. Y en Hebreos se explica, se amplía, se clarifica esto. Dice en Hebreos 8:13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí? Ahí está hablando del pacto, el pacto que se daba por viejo al decir Dios, al decir Jehová, que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Bajo ese nuevo pacto, también Dios extiende las bendiciones que le dio a Abraham a todas las naciones, ¿sí? A gente de toda raza, pueblo y nación, que era el propósito ya del Señor desde siempre, antes de los días, antes de la fundación del mundo. Ya el Señor se había propuesto eso y quiso que Israel sea su especial tesoro y que Israel sea la luz para los gentiles, ¿sí? La luz para el gentío, para los demás pueblos de la tierra.
Así como bajo el primer pacto había un cordero, del cual se dijo que era la Pascua. En Éxodo 12 dice, es la Pascua. Y un cordero que es el Cordero de Dios. Juan dijo de Jesucristo, cuando le vio a Jesucristo, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Entonces ahí se cumple, Jesucristo viene a ser la realidad de lo que aquellos corderos que se sacrificaban eran sombra, eran prefiguraciones. Jesucristo mismo que se dio en pago de nuestra redención. Él mismo es la Pascua, dice en 1 Corintios 5, 7. Si quieren mirar ahí, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, dice. Ese sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, nuestra Pascua, su cuerpo traspasado y molido por nuestros pecados y su sangre derramada para establecer el nuevo pacto. De eso es lo que nosotros hacemos memoria. Ya no de aquel cordero, ya no de aquella salida de la esclavitud, sino del cordero sacrificado para nuestra redención, Cristo. Él es nuestra Pascua, dice en el texto que leímos aquí en 1 Corintios 5. Y no solamente anunciamos, como debemos hacer, el Evangelio al mundo perdido. Ese es el mandato del Señor, ¿verdad? Eso es lo que ya conocemos como la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo, ¿sí? Y haciendo discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Vayan predicando el Evangelio. Ese es el mandato del Señor. Anunciar el Evangelio. Pero en la cena del Señor también se nos manda anunciar la muerte del Señor todas las veces hasta que Él venga, dice aquí en el texto en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿A quién le anunciamos? Porque nosotros estamos entre creyentes en la iglesia del Señor, ¿verdad? Ocasionalmente también vienen personas que no son creyentes, ¿verdad? Pero la cena del Señor es para los hijos de Dios, ¿verdad? Así es, para los creyentes, para los que han entendido que Cristo es su Salvador, se han arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Han sido bautizados, es decir, introducidos en la iglesia de Cristo. Y como todo creyente fue bautizado también, porque esa es la otra ordenanza del Señor, ¿verdad? Que todo aquel que cree sea bautizado. Todo creyente debe ser bautizado. Entonces, si somos los creyentes los que participamos, ¿a quién anunciamos la muerte del Señor hasta que venga? Y a los otros creyentes. ¿Sí? En la cena del Señor anunciamos eso. Nosotros nos anunciamos todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Sí? Nos decimos a nosotros mismos qué es lo que nos ha traído a esta casa, ¿sí? No a este edificio, ¿verdad? No a este edificio, sino la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente, a esta congregación, ¿sí? A este grupo de hermanos. Nos ha traído el hecho de que el Señor es nuestro Salvador, ¿sí? Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Qué significaban aquellas letras que usaban dentro del pececito? A ver, ¿vos te acordás, Luis? ¿Qué significaban esas? ¿Qué significa?
Cristo, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, ¿verdad? Aquellas letras que ellos, entre ellos, usaban esas letras, un dibujo de un pececito, ¿sí? Y posiblemente un ancla estaba ahí también, ¿sí? Fuera del pececito. Eso, así, algo así suena, ¿verdad? Aunque no son letras latinas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Isoye. Bueno, más o menos así suena. Ellos se decían entre ellos eso, ¿sí? Porque eso no era para el extraño, eso era entre ellos, como una especie de contraseña entre ellos, ¿sí? Porque eran perseguidos. Entonces, entre ellos también se decían, y nosotros necesitamos, y nosotros nos congregamos luego para eso, ¿sí? Para animarnos, dice la palabra de Dios, para animarnos en las buenas obras, por ejemplo. No dejando de congregarnos, dice el Señor, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos en este camino del Señor. Y esa es una de las cosas que hacemos en la cena del Señor. Por eso anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y cuando decimos hasta que Él venga, también anunciamos que estamos esperando. ¿Sí? Esperamos. Anunciamos su muerte que nos redimió y estamos esperando que Él venga. Pablo da también varios detalles importantes en torno a esta ordenanza. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que nosotros le sirvamos y le rindamos culto con entendimiento. ¿Sí? El ritual vacío siempre fue aborrecido por Dios. Y en el Antiguo Testamento le decía, no voy a escuchar sus salmodias y sus... Dios no quiere escuchar cuando nosotros hacemos sin comprometer nuestra vida en las oraciones, en las canciones, en las ceremonias. Eso no sirve delante de Dios. Dice en 1 Corintios 14, 15, 1 Corintios 14, 15, tenemos esta palabra. Dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, dice el Señor. ¿Sí? Así es como el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas. Con el espíritu, pero también con el entendimiento, entendiendo lo que hacemos. En el Éxodo, capítulo 12, yo sé que estoy citando muchos versículos y corriendo un poco, pero después tenemos la posibilidad de revisar esto, de volver a repasar. Ustedes saben que tenemos esto grabado y sí, me fui muy rápido, perdonen, no quiero extenderme demasiado y se puede repasar esto después volviendo a ver, a escuchar esta prédica. En Éxodo 12, cuando el Señor les estaba instruyendo acerca de cómo celebrar la Pascua, fíjense lo que dicen los versículos 26 y 27. Éxodo 12, 26 y 27 dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Nosotros participamos del memorial y tenemos que saber qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo. Recordando con gratitud y entendiendo y con rendición de corazón, un corazón obediente a aquel que dice en 1 Pedro 2:24 que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y por cuya herida fuisteis curados, fuisteis sanados.
dice el Señor. Eso es lo que hacemos, eso es lo que recordamos y que el Señor manda a su iglesia recordar, conmemorar siempre hasta que Él venga. Pablo también nos llama a probarnos, a examinarnos y así comer y así beber. Eso está en el pasaje principal que leímos, 1 Corintios 11. Dice en los versículos 28 hasta el 32. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí el llamado que por lo general se hace, y está bien, pero yo quiero hacerles llamarles la atención sobre algo que tenemos también aquí en el texto, ¿verdad? Hacemos el llamado de presentar nuestros pecados en confesión y con fe en la eficacia de la sangre del Señor para limpiarnos. Sabemos eso porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, entonces necesitamos limpiarnos, así como en las ceremonias hebreas. Para participar ellos tenían que purificarse, ¿sí? Si ellos estaban inmundos por algún motivo, se les mandaba purificarse para participar. Todo eso prefiguraba a Cristo. Nosotros, para estar en comunión con Cristo, también nos examinamos, nos limpiamos en la sangre de Cristo, nos lavamos en esa fuente que es Cristo. Pero hay otro aspecto en el contexto que les quiero invitar a mirar en esta autoexaminación que aquí se nos manda. Dice, pruébese, por tanto, pruébese. Por tanto quiere decir entonces que estaba hablando de algo y está relacionado a lo que dice en el capítulo 10. Vamos a retroceder un poquitito. Capítulo 10, versículos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es necesario, hermanos, que comprendamos que al ser miembros de Cristo, nosotros también somos miembros unos de otros, ¿sí? ¿Verdad? Esta mano es solidaria con esta otra mano, y el ojo y el oído y todo eso, porque son parte del mismo cuerpo igualmente. Entonces por eso está hablando aquí en todo este largo pasaje aquí, 1 Corintios 10, 11, de que somos un solo cuerpo en Cristo, somos miembros de Cristo. El pan entonces que comemos es la comunión, dice, es la comunión. O sea, estamos celebrando nuestra comunión en Cristo con este pan y esta copa. Esto es, hermanos, contextualmente aquí, el cuerpo de Cristo que tenemos que discernir. Pero muchas veces uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere decir eso de discernir el cuerpo? ¿Que ese pan es el cuerpo de Cristo o qué? Dice, ¿cuál es, hermano, el cuerpo de Cristo? Aquí.
Es la iglesia. ¿Sí? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso está diciendo aquí esto, hermanos, que somos miembros los unos de los otros. Vamos a leer un poquito más para afirmar eso. Y el cuerpo de Cristo está simbolizado en ese pan. ¿Sí? Está simbolizado porque el pan es uno, ¿sí? Así como nosotros somos uno en Cristo. Somos participantes de la comunión de la sangre de Cristo y de la comunión del cuerpo de Cristo, y nosotros somos un cuerpo, pues dice que todos participamos, ¿sí? Todos participamos de Cristo. Cristo es nuestro pan de vida. Por eso Pablo les recrimina en 1 Corintios 11, 17 al 22. Fíjense lo que dice. 1 Corintios 11, 17 al 22. Antes de decirles, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Dice así, 1 Corintios 11, 17 hasta el 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comer, en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No les alabo. O ya, o tu isaponazo de verdad. Les da un buen reto, más bien, ¿verdad? Porque se reunían, sí, pero había divisiones entre ellos, dice en el versículo 18. Esto no es comer la cena del Señor, les dice en el versículo 20. Así no tienen que comer la cena del Señor, podríamos decir, ¿verdad? Y así no se hace. Es decir, cada uno llevaba, porque ellos hacían una comida y en medio de la comida hacían el partimiento del pan, ¿verdad? Y llevaban su comida, cada uno su parte, como cuando nosotros decimos, cada uno vamos a traer nuestra, ¿verdad? Y vamos a juntar y vamos a comer. Y se pone todo así sobre la mesa, ¿sí? Pero lo que hacían es así, dice, llevaban y cada uno se adelantaba y comía lo que ya llevaba. No, venía acá, vamos a comer nosotros lo que trajimos, ¿verdad? Con mi grupito ahí, con mi familia, ¿verdad? Y habían algunos que eran más pobres y no tenían nada, eran pobres y no tenían nada, ¿verdad? Entonces cada uno comía acá y él no, él aparte, ¿verdad? Entonces eso no es la comunión. Ustedes están, dice, menospreciando, teniendo en poco lo que es la iglesia del Señor, dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque se olvidan que somos miembros los unos de los otros y estamos en una mesa de comunión, ¿sí? Bueno, nosotros no hacemos eso ahora, pero igual tiene su enseñanza para nosotros. Él les decía en el versículo 22, coman nomás en su casa y no vengan a tener así tanto menosprecio por la iglesia del Señor, dice. Y entonces ahí sigue la instrucción que nosotros acostumbramos a leer. Y dice, después de esta reprensión, versículo 22 dice, ¿ustedes acaso no tienen casa en que comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios? ¿Avergüenzan a los que no tienen nada? Y en el versículo 23 ya dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor la noche que fue entregado tomó pan y así, ¿sí? Y al final de la instrucción vuelve se acuerda otra vez de lo que les estaba observando. Y dice en el versículo 33, ¿sí? Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer,
esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Fíjense que aquí dice para que no os reunáis para juicio. Y acuérdense que cuando habla de discernir el cuerpo de Cristo en el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces el reunirse para juicio era reunirse sin entender, sin comprender y sin asumir que ese tu hermano que está a tu lado, ¿verdad?, es tan miembro del cuerpo de Cristo como vos. Y el Señor quiere, así como mandó, que nos amemos unos a otros, hermanos. Si alguien te hizo agravio, que le perdones a tu hermano. ¿Sí? Que no le cierres las puertas, no, porque él me hizo, él no, eso es imperdonable. ¿Cómo va a ser imperdonable? ¿Sí? No, pero no sabes lo que me hizo. No sé, Dios sabe. Y sin embargo murió para perdonar eso, ¿verdad? Sí, entonces, hermanos, discernir el cuerpo más que el pan físico ahí que se hizo con harina y no tiene levadura, porque no tiene que haber pecado en nuestra fiesta, dice. ¿Sí? Es entender que somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Y que así es como el Señor quiere que vivamos, como un cuerpo en el Señor. Dentro de un momento vamos a participar de la Cena del Señor, del memorial, y entonces tengamos en cuenta las instrucciones del Señor. La mesa es la mesa de comunión. El cuerpo es de Cristo, ¿sí? Y la iglesia, nosotros somos sus miembros. No menospreciemos la iglesia de Cristo y examinémonos y comamos del pan y tomemos de la copa. Esto es lo que manda el Señor. En ninguna parte acá ustedes van a encontrar que propone algo que se suele hacer también privadamente. Privadamente se hace, aunque a veces también se enseña así, ¿verdad? Que te examines y, por ejemplo, digas, no, yo no estoy en comunión con el Señor, mejor yo no voy a participar, ¿sí? O yo estoy peleado ahí con el hermano fulanito o menganito, no les puedo luego ni mirar, ¿verdad? Y con la hermana tal, y entonces mejor yo no voy a participar más, ¿sí? Llega la hora y yo me voy a levantar y me voy al baño, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? O mejor luego no me voy porque hoy es domingo, de día de Santa Cena, entonces mejor yo no me voy a ir nomás luego, ¿verdad? La palabra del Señor no nos instruye a que, por ejemplo, vos podés estar peleado todo el mes, pero igual te podés ir al culto, pero el día de la Santa Cena no te vayas o no participes, ¿verdad? No es así, hermanos, ¿verdad? Porque esta es una ceremonia recordatoria, es un memorial. Aunque no va a haber Santa Cena, nosotros tenemos que estar en paz con nuestros hermanos. ¿Sí? No, es ese día nomás. Y lo que acá dice es, pruébese cada uno a sí mismo y coma, ¿verdad? Vamos a probarnos y vamos a limpiarnos, vamos a seguir el mandato del Señor. No es que vamos a hacer, me voy a probar y yo pues no estoy dispuesto a dejar este pecado, yo no estoy dispuesto a perdonarle al que me agravió, etcétera, etcétera, entonces yo no voy a participar. No es así. ¿Sí? Pruébese cada uno, dice, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Creo que ya nos ayuda a entender mejor esto. Si Cristo es el Señor y es nuestro Salvador, entendemos que en Él hay perdón, su sangre nos limpia,
Y así como Él nos perdonó, nos manda a perdonar a quien nos perdonó, a quien nos ofendió, mejor dicho, a quien nos agravió. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hagamos así y no seremos juzgados y no seremos castigados por el Señor, como dicen los versículos 31 y 32. Si nos examinásemos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a terminar esta parte en oración y después participar del memorial. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, el Cordero que se inmoló, que se dio a sí mismo y en cuya sangre somos limpiados, Señor. Gracias por traernos a esta tu casa, a tu iglesia, Señor, la iglesia del Dios viviente. Gracias por hacernos miembros de tu cuerpo. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están aquí, Señor, que me animan con su presencia y a quienes yo también quiero animar, Señor, con tu palabra tan preciosa y con tus promesas y con la esperanza que tenemos en Cristo. Alabado y bendito sea tu nombre, el nombre de Cristo, en tu iglesia, ahora y por los siglos. Amén.